y el Líbano, pero en este momento tenemos un contacto muy importante. Estamos con Viviana Salement, chilena, que está en la frontera de Israel con el Líbano. Allí ya la estamos viendo en pantalla, Viviana, en la ciudad de Najarilla. Aquí ya te estamos observando para que nos cuentes allí qué es lo que está sucediendo en primera persona. Tú estás ahí, no sé si has logrado escuchar, observar algo. ¿Qué instrucciones les han dado también en medio de esta situación? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. Hola, buenas noches. Mira, aproximadamente hace como 6 horas más o menos, 7 horas, dieron un aviso en todo el país de que mañana no iban a haber clases de ningún tipo. Que toda la gente que tuviera programado hacer algún paseo o algo, lo anulaban todo. Y ya después del rato dijeron que vienen aproximadamente entre 400 y 500 drones de Irán, que son drones que vienen con cohetes teledirigidos, que eso es lo que está cayendo ahora. Y lo que iban a hacer era que van a empezar a atacar todas las puntas, todas las esquinas, o sea, el Líbano, Siria, Hamás, para que pudieran tener ocupada la cúpula de hierro y entrar los cohetes de Irán. Ese era el plan, que es lo que están haciendo ahora, que es lo que está entrando ahora. Y tú ahí en ese sector donde estás, no sé si se ha logrado escuchar algo, les han pedido que se trasladen hacia algún lugar en específico. No, lo que pidieron es que cada uno esté cerca de la habitación de seguridad. Yo tengo en mi casa, así que no tengo problema. Pero pidieron que la gente que no salga y que esté cerca de la habitación de seguridad, porque en cualquier momento puede caer acá, acá cerca mío están cayendo en estos momentos en todas partes. Viviana. Están atacando todo el país, Sí. todo el país, una cantidad pero de misiles es que es inexplicable. Porque acá, por ejemplo, lo que cita el sistema es que está la televisión, yo estoy viendo la noticia y al lado aparece una franja en que te empieza a avisar todas las partes que están siendo atacadas para que uno sepa. Sí, acá... Y no para la lista, no para. Sí, bueno, aquí también, claro, estamos siguiendo varios reportes que dan cuenta de las sirenas que se está sintiendo, como tú decías, en distintos puntos del país, pero tú, Viviana, en específico, estás en una zona que es particularmente conflictiva, que es la frontera con el Líbano, donde todos los días ahí hay intercambio de misiles. ¿Cómo es ahí el día a día, sobre todo después del 7 de octubre? Mira, lo mío es, yo no sé por qué, pero hemos tenido la suerte que yo vivo a 7 kilómetros del Líbano. Los cohetes han llegado hasta 5 kilómetros. Por 2 kilómetros no han caído en mi zona. Yo hasta el momento, del 7 de octubre hasta ahora, ha sonado 2 veces la sirena. No ha pasado nada más. Y hasta el momento no han sonado de nuevo la sirena. Por 2 kilómetros de diferencia. Por 2 kilómetros hacia atrás, es todos los días. Tengo amigas chilenas un montón, porque este último, no sé por qué, pero después de que pasó todo esto, han llegado muchos chilenos acá. Han viajado muchos chilenos. Hay una cantidad de chilenos ahora yo llevo 20 años en el país y no había la cantidad de chilenos que han llegado ahora. Hay un montón de chilenos. Entonces, como te digo, hay muchos que viajan a la zona de conflicto a trabajar todos los días. Y tenemos un grupo de chilenos, incluso de WhatsApp, que estamos todos los días mandándonos mensajes, ¿cómo están? Estamos corriendo a la habitación de seguridad, se escuchó fuerte, están así todo el día. Sí, Viviana, te quería preguntar por eso que mencionas tú de la habitación de seguridad, que claro, es algo que para nosotros no es para nada común. Pareciera que allá, no sé si todas las viviendas tienen una de estas. ¿Qué significa una habitación de seguridad? La mayoría son habitaciones con puertas selladas y el betón se dice, el cemento es mucho más grueso. O sea, en momentos de que si llega a caer algo, por ejemplo, en mi edificio, se puede caer todo el edificio, pero la parte donde está la habitación no se cae, queda todo eso parado. Ya, perfecto. No debería caerse. Viviana,
mientras tratábamos aquí también de poner en contexto todo lo que está ocurriendo, mencionábamos que este es un ataque inédito porque es el primer ataque directo por parte de Irán sobre Israel. Hasta el momento lo que habíamos visto era actuaciones indirectas a través de las milicias pro-iraníes, como es el caso de Hezbollah en el Líbano, por ejemplo. Entonces, existía la duda de cuál iba a ser la represalia por parte de Irán, si es que efectivamente podía haber o no un ataque directo. ¿Ustedes se esperaban llegar a una situación como la que se está viendo ahora? Sí, está así. Sabíamos que en cualquier momento, sabíamos que estábamos esperando que terminara las fiestas que tienen los musulmanes, me parece. Ramadán. Que Corbán, si no me equivoco, y se sabía que una vez que terminara eso ya iba a empezar acá. Sabíamos, estábamos todos ya, éramos el día. Mira, y te digo una cosa, y lo que decíamos nosotros, mejor que haya pasado ahora, porque la verdad, estamos todos en el día a día, va a pasar, no va a pasar, va a pasar, no va a pasar. Hasta que al final dijimos ya, basta, que pase, esa es la verdad. Sí. Y cuánto más se puede también, cuánto, medio año que estamos en que va a haber guerra, no va a haber guerra, va a haber guerra, no va a haber guerra, que tiran para acá, que nosotros le tiramos para allá. Entonces ya, eso es lo que decíamos nosotros, ya lo mejor es que de una vez por todas ya se lancen con todo y listo, ya. No, es mejor, la verdad es mejor, tienen que cortar de una vez por todas, Israel tiene que cortar con todo esto. Lamentablemente. ¿Cómo va a responder Israel? No sé. Lo que sí estaban diciendo en las noticias, si es que se llegan a acercar a Dimona, Israel va a responder más fuerte, porque Dimona es una parte muy delicada. Entonces, si llegan a ver que se van a acercar a esa parte, ya Israel... ¿Y una parte delicada por qué? Porque Dimona... Dimona es donde están las cosas de seguridad de Israel. Perfecto. Viviana, te quería preguntar también, tú que estás ahí viendo, cierto, las noticias, que la información va surgiendo minuto a minuto, uno de repente para ver qué es lo que está ocurriendo también entre redes sociales, pero en redes sociales no todo lo que uno ve o escucha es tal como se está informando. Tú que estás ahí, ¿cuáles son las operaciones o los operativos que se están llevando a cabo en este minuto en Israel para poner en resguardo a la ciudadanía? No, bueno, lo que sí, yo creo que toda la gente, yo creo en estos momentos, yo creo que nadie está durmiendo porque todos sabíamos que entre la 1 y las 4 de la mañana iba a pasar. Todos sabíamos. Está toda la gente dentro de las casas. Los que no tienen habitación de seguridad buscaron dónde irse a casas de amigos. Yo, de hecho, tengo dos invitados a mi casa que se vinieron para acá porque no tenían habitación de resguardo. Se vinieron para acá. Y bueno, la gente también, tengo entendido que afuera, yo no salí a la calle, pero dicen que la gente dentro de los autos están ya colocando almohadas, colocando cosas en caso de que haya que salir de la ciudad, evacuar la ciudad. Sí, para complementar, Viviana, tú hablabas yo no he organizado nada, o sea, si llega a pasar algo, no tengo nada organizado, esa es la verdad. Sí, bueno, Viviana, tú hablabas de la importancia de Dimona, que ahí está la presencia de un reactor nuclear, por eso también es un sitio que es delicado, ¿no? Pero también quería preguntarte por en qué pie pilla este ataque a Israel. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque las imágenes que acá nos llegaban de los días previos mostraban que sobre todo los fines de semana habíamos visto protestas masivas contra la forma con la que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha estado gestionando la guerra en Gaza, sobre todo lo que tiene relación con... No, Israel estaba preparado, está muy preparado, esa es la verdad, estaba muy preparado. Israel está, gracias a Dios, está adelantando mucho más de lo que se sabe, está adelantando en Gaza. Hay muchas cosas que no se saben, pero están las cosas muy adelantadas y bueno, Dios quiera que pueda terminar, la verdad, Dios quiera que pueda terminar luego, porque llega a doler el corazón
no ha salido para afuera, no se dice lo que están sufriendo, si es que están vivos todavía los rehenes, esa es la verdad. Nosotros, la verdad, lo que todos pensamos, la mayoría, es mejor que estén muertos, porque la verdad, con los sufrimientos, la gente que ha salido y con lo que han sufrido, es mejor ni imaginarse, ni imaginarse lo que están pasando, si es que están vivos. De hecho te habían pedido que devolvieran 40 y ahora jamás dice que no tiene los 40. Tiene que... Entonces yo te digo, la verdad, preferible que de verdad que esa pobre gente esté muertos a que estén vivos, si es que por todo lo que han sufrido. Esa es la verdad. Y es algo que en el mundo no se imagina, sí, esa es la verdad. Sí, ha muerto mucha gente, mucha gente ha muerto en Palestina. Viviana, es la verdad. Viviana, una última consulta. Ayer las noticias han hablado, se ha reportado en los últimos instantes personas heridas por estos ataques a Israel ahora. No, por el momento no hay reporte de heridos. Okay. Por el momento. Es que yo creo que estamos todos atentos. Entonces estamos todos en alerta y todos saben lo que hay que hacer. Si los que estamos en la habitación de seguridad estáis ahí y te dicen que no puedes salir después de 10 minutos por lo menos, no se puede salir antes. Entonces ya toda la gente ya no, seguro que nadie anda en la calle, nadie pidieron también, porque la gente no salga a filmar, porque comúnmente los pajarones que salen a filmar son los que después quedan ahí, les pasa algo. Pero por el momento no hay ningún aviso de que hayan... Es que estábamos todos preparados, estábamos todos en alerta y estábamos todos esperando que pasara esto. Perfecto. Esa es la verdad. Gracias a Dios ellos nos supieron avisar, nos dijeron bien todo lo que iba a pasar, así que nos podemos estar, como te digo, tranquilos. Perfecto. Gracias. Bueno, dentro de todo la verdad, todo lo que está pasando, estoy tranquila. Sí, es difícil, sabemos que es una situación muy compleja. Viviana, muchas gracias por darte el tiempo, además de darnos esta entrevista para poder conocer más de cerca qué es lo que está ocurriendo entonces en este minuto tras estos ataques que se habían anunciado ya, ¿cierto?, por parte de Irán. Muchas gracias, Viviana, chilena ya en la frontera de Israel y el Líbano. Que estés muy bien. Bueno, chao, que estén bien, que tengan buena semana.